El precio de Bitcoin se va recuperando poco a poco después de la caída que tuvimos en el día de ayer. En vídeos anteriores estuvimos trabajando una distribución sobre esta zona operativa que terminó dando en un movimiento bajista súper agresivo donde se liquidaron millones de posiciones en long. Esto además después de haber roto una dinámica alcista que llevábamos ya desde hace bastante tiempo. Aquí es donde observamos esa presión vendedora que continuaba después de venir también de otra distribución sobre esta zona de ventas de los 71.300, A partir de aquí el movimiento bajista frenaba en nuestra zona operativa clave donde teníamos bastante presión compradora en el pasado. Os recuerdo que esta zona la tenemos desde el anterior movimiento bajista también, ya que sobre estos 62.200 se observa bastante presión compradora. Y de la misma forma que veíamos esa presión compradora aquí, la hemos vuelto a ver en esta zona operativa. Como veis, después de alcanzar esta zona, ahora mismo el precio está rebotando. Y de hecho es que este rebote está intentando ser un giro en V. Veremos si el precio, después de alcanzar esta zona operativa, es capaz de consolidar ese giro en V, porque eso en el corto plazo serán muestras de fortaleza gracias a la presión compradora de esta zona operativa. Os recuerdo que aquí teníamos varias estructuras y una de las más importantes es esta estructura para medio-largo plazo. Es una estructura que llevamos desarrollando desde el 14 de marzo y ya tiene suficiente desarrollo como para considerar que podría romper el equilibrio pronto. Esta dinámica alcista la voy a quitar, creo, del gráfico porque ya no me resulta tan interesante, pero sí que va a ser bastante importante ver si el precio de Bitcoin consigue romper estos 66.980. Como veis, es la zona media de la estructura, pero es que además tenemos el BIPOC del Volume Profile. De hecho, como veis, es la zona donde teníamos este otro nodo también. Por lo que va a ser decisivo ver si el precio es capaz de romper esta zona y consolidar esa ruptura, para entonces intentar volver a atacar esta zona operativa donde estamos viendo bastantes ventas. Sería en torno a los 71.350 aproximadamente. Si por el contrario vemos un rechazo, habrá que volver a testear la zona del soporte de los 62.200. Esta presión compradora fue capaz de frenar el movimiento bajista, pero si vemos que los compradores no tienen la suficiente fortaleza como para conseguir romper esta zona operativa, veremos a ver luego cuánto aguantan estos compradores de esta zona, porque igual que han entrado compras en esta zona operativa, también veíamos que entraban ventas en esta otra zona de aquí. De momento en el corto plazo se ha confirmado esa pequeña fortaleza, pero hay que seguir batiendo niveles para poder ganar aún más confianza. De todos modos, la muestra de debilidad más importante sería que hubiésemos perdido esta zona de soporte y que ahora mismo el precio la estuviese intentando consolidar esa ruptura. Por lo que a pesar de estos retrocesos la situación no es tan negativa, a no ser que sigamos viendo, como os digo, rechazos sobre esta zona del BIPOC y que finalmente después de atacar esta zona de soporte otra vez terminemos perdiendo este nivel. Ahí sí que tendremos que empezar a favorecer setups bajistas. Pero ya os digo, a nivel operativo, para buscar compras, lo que a mí me gustaría ver sería antes una sacudida en zona de mínimos y luego posterior reingreso. Esto nos demuestra fortaleza. Aún más fortaleza demostraría si esta presión compradora es suficiente como para generar un fallo estructural, y demostrando esa urgencia el precio consigue atacar zona de resistencias y posteriormente consolidar esta ruptura. Esto también sería muy buena oportunidad en compra para buscar un setup de continuación alcista a nuevos máximos históricos. Bueno, de hecho en el momento en el que rompa esto ya estaría marcando nuevos máximos históricos, pero me refiero que sería más para buscar niveles operativos más altos. En el vídeo de ayer estuvimos trabajando esta estructura operativa, ya destacábamos algo muy importante y era esta búsqueda de liquidez interna, posiblemente de una estructura de menor fractalidad que aunque no hayamos trabajado pues sí que la estuvimos comentando, y después de esta búsqueda de liquidez interna fue atacar esas zonas que comentábamos que eran bastante probables, no solo porque esto tendría a ser una acumulación debido a que teníamos la sacudida interna en zona de mínimos, sino que también veíamos liquidez de 100x, si no me equivoco, más o menos sobre esta zona. Después de atacar la resistencia veíamos que no tenía la suficiente fortaleza, pero tras buscar un poquito de liquidez ya consiguió romperlo en estas últimas horas. Eso sí, ahora mismo lo que está intentando es consolidar esa ruptura. No lo está haciendo directamente sobre la zona de la resistencia, porque os recuerdo que la zona de la resistencia son los 65.650, pero sí que lo está intentando en una zona operativa clave, que es el VWAP semanal. Este mismo nivel también nos serviría a nivel operativo como para poder valorar algún tipo de operativa. Y una zona a vigilar para esa continuación alcista, en caso de que se dé, sería la zona del VWAP mensual, que ahora mismo está en torno a los 67.335. Y bueno, ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Me vais a permitir que voy a filtrar esto un poquito más, porque ya sabemos que en esta zona había mucha liquidez, pero quiero ver en estas últimas horas qué es lo que se ha ido cargando. Podríamos destacar que en general hay más liquidez en la zona de shorts, como veis aquí en torno
torno a los 69.900, 68.600. Limpiaban un poquito esta zona de los 66.170 ahora, que había un poco de liquidez, y por parte de los longs se ve un poco de liquidez en la zona de los 66.030. En cuanto a la liquidez de 100x, vemos que hay bastante en los 68.040. ¿Veis? Esto era lo que comentábamos antes, en esta zona de los 64.920 se veía liquidez y se lo llevaron posteriormente poco después. De igual forma se estaba cargando esta zona de los 65.930, pero ya se han limpiado toda esta liquidez en este pequeño movimiento bajista. En cuanto a la liquidez de 50x, situación un poco similar. Veis que aquí también había bastante liquidez, era lo que comentábamos antes, y ahora mismo seguimos viendo liquidez en la zona de shorts, desde los 68.000 hasta los 68.730. Vemos aquí un poquito en los 67.165. Respecto a 25x, recientemente han limpiado esta zona de los 66.300, donde había bastante liquidez en la zona de shorts. También vemos liquidez en los 69.050, y luego respecto a los long vemos bastante en los 62.000. En cuanto a la liquidez de 10x, destacaría que hay bastante en los 70.150. En Bookmap estamos viendo que hay algunas ventas en torno a la zona de los 67.000, también había ventas en los 67.500 pero las han retirado, y veíamos cómo entraban algunas órdenes de compra a defender el precio en la zona de los 66.000. En el multibook seguimos viendo que siguen habiendo compras en los 60.000, de hecho durante cierto tiempo entraron compras en los 61.000, pero ahora mismo antes de alcanzar este máximo empezaron a entrar órdenes de venta intentando frenar el precio en el movimiento alcista sobre la zona de los 66.650. También empiezan a entrar algunas ventas en los 71.000 y en The Kingfisher vemos cómo empiezan a limpiar liquidez que había en la zona de shorts, que ya comentábamos ayer que era donde más liquidez estábamos viendo. Aquí hay tres niveles en concreto que yo destacaría: los 67.850, 68.970 y 70.080. En los CVDs durante este movimiento alcista veíamos alguna compra agresiva por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo yo diría que hay más liquidez todavía en la zona de shorts, aunque se han llevado un poco de lo que había ya, desde los 66.567 hasta los 66.970. También vemos liquidez en la zona de los 64.850 y en los 63.660. En cuanto a la liquidez de high leverage, vemos que hay bastante en la zona de los 66.520. Y ya como última noticia a comentar, Hong Kong ha aprobado ETFs de spot tanto de Bitcoin como de Ethereum. Respecto al SP500 vemos cómo intenta romper el equilibrio rompiendo el soporte de los 5.046 puntos. Os recuerdo que rompimos una dinámica alcista muy importante del corto plazo, pero tampoco estamos viendo una caída muy agresiva después de esa ruptura, por lo que a pesar de tener este movimiento bajista, pienso que es un movimiento bajista que no está demostrando tanta debilidad como podría demostrar, ya que además, bueno, veis que todavía tenemos una dinámica alcista también importante, un poquito más abajo. Quizás podría ser una zona de soporte que busca el precio, y quizás lo que sería determinante para intentar anticipar ese cambio de contexto sería ver si termina rompiendo esta dinámica bajista que teníamos aquí establecida. Quizás esta sería la forma correcta de trazar esa dinámica. Sería importante ver si el precio termina consolidando esta ruptura para iniciar ese desequilibrio bajista. En caso de terminar teniendo ese desequilibrio bajista, yo pienso que podría visitar esta zona operativa. Es la zona donde creo que hay bastantes confluencias para que el precio pudiese encontrar equilibrio. Sería en torno a los 5.060. Aunque si vemos que el precio no termina consolidando y termina reingresando, rompiendo además esta dinámica bajista, ahí entonces el contexto cambiaría y esperaríamos a la consolidación para entonces poder valorar compras a niveles operativos más altos.